Seguimos en Hoy en Noticias acá en CNN Chile. A 4 días de las elecciones, la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, confirmó que votará por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Para conversar de esto, tomamos contacto precisamente con la senadora y expresidente de la UDI. La vemos en pantalla. Senadora, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Senadora, ¿por qué decidió finalmente apoyar a José Antonio Kast? Mira, la verdad es que todo el mundo sabe, mi candidato inicialmente era Joaquín Lavín y posteriormente estaba, como perdió la primaria, estuvimos apoyando a Sebastián Sichel, pero Sebastián Sichel empezó a pelear con la gente de nuestro sector. Nosotros somos un sector, una coalición de centro-derecha y nuestros adversarios políticos no están entre nosotros, están al frente. Y por lo mismo creo que él equivocó al adversario. Lo planteamos, lo dijimos, pero continuó en esa misma actitud. Y de hecho, después del último debate, donde hay que reconocer que estuvo mejor que en los debates anteriores, porque en los debates anteriores había estado no había tenido un muy buen desempeño, lo cierto es que continuó con esa misma actitud que es poco convocante, planteando que nosotros necesitamos usando la ironía en lugar de invitar y convocar. Y por lo tanto me parece que hoy día quien se ha planteado con claridad frente a la izquierda, con un discurso para poder enfrentar la violencia que estamos viviendo, invitando al resto, generando un discurso convocante, con la flexibilidad que vimos en el debate para poder cambiar aquellas cosas de su programa que a lo mejor hay que afinar adecuadamente para que todos nos podamos sentir parte. Que yo la verdad es que hay cosas del programa que no comparto, pero me dio tranquilidad después de el debate, el ver que él está disponible para poder cambiar aquellas cosas y poder mejorarlas y poder incorporar a todo el mundo. Y por eso es que justamente después del debate, después de ver las reacciones después del debate, después de ver lo que se dijo allí, tomé la decisión de votar por José Antonio Kast. Y en este minuto, por lo menos territorialmente, donde a mí me corresponde, estoy haciendo la invitación para poder hacerlo también el domingo. Para entenderlo bien, usted apoya a José Antonio Kast porque lo ve con las mejores oportunidades de pasar a segunda vuelta y ser más competitivo, o, para que se entienda bien, dejó de apoyar a Sebastián Sichel cuando empezaron por decirlo así, amenaza al sector, me imagino que cuando dijo que iba a estar atento a quienes votaran a favor del cuarto retiro? No, fue mucho después de eso. Es decir, yo creo que yo creo que José Antonio Kast va a pasar a segunda vuelta. Yo creo que ya está definido en el fondo. Creo que es poco lo que se puede mover la aguja en estos últimos días. Pero no, la decisión la tomé con posterioridad a eso. Básicamente porque creo que para poder ganarle a la izquierda hay que poder enfrentarla. Y hay que enfrentarla unidos. Y para eso hay que convocar a todos los que no les gusta, los que no validan la violencia, a todos que quieren que los papás sigan teniendo la prioridad sobre la educación de sus hijos, a todos los que consideran que hay que dar, que en el fondo aquí la institucionalidad tiene que validarse, a todos esos yo creo que los convoca de mucho mejor manera José Antonio Kast hoy día que Sebastián Sichel, con un discurso a mí me parece bastante agresivo. ¿Y usted cree que José Antonio Kast tiene exactamente las mismas posibilidades que antes del debate? Porque es prácticamente un consenso entre los analistas que el del lunes fue la peor performance de José Antonio Kast en este tipo de espacios. Sí, yo creo que hay mucho de eso también para poder tratar de equiparar la cancha por lo bien que le estaba yendo las encuestas. Efectivamente, yo creo que fue un debate difícil porque claramente estaban todos en contra de él. Pero me parece que hay que quedarse con lo positivo. Para mí, por ejemplo, fue muy importante que él se mostrara flexible al momento de modificar su programa. Creo que eso es indispensable. Creo que todas las cosas son hechas por seres humanos y los seres humanos pueden equivocarse. Lo imperdonable es no corregir los errores cuando uno se da cuenta de que existen. Y por lo tanto, esa flexibilidad, el poder flexibilizarse y emplear de esa manera la cancha para poder aceptar a todo el mundo, me parece que es una cosa que vale la pena ver. Y creo que además, como te digo, hay
eso yo creo que es lo más importante porque acoge, y me parece a mí que se plantea con mucho mejor claridad en torno a que los adversarios están al frente y que es la izquierda justamente quienes al final del día quienes son nuestros adversarios. Nosotros sinceramente no, lo hemos visto, es decir, lo hemos visto a lo largo de estos últimos meses, quienes validan la violencia, quienes no quieren aprobar las leyes, no sé, la ley de robo de madera para poder combatir el narcoterrorismo, quienes no quieren sacar las leyes para poder perfeccionar la inteligencia en las policías, todo eso es finalmente porque hay un doble discurso para poder enfrentar la violencia en nuestro país. Y creo que quien mejor encarna el poder representar a la gran mayoría de los chilenos que lo que quieren es poder tener un país que crece en armonía y en paz, es José Antonio Kast, justamente. Y senadora, si José Antonio Kast no pasa a segunda vuelta y sí pasa Sebastián Sichel, ¿usted lo apoyará? Pero absolutamente, es decir, yo en eso no me confundo, mis adversarios políticos están al frente, no están al lado. Yo estoy apoyando a quien creo que tiene las mejores y mayores opciones de poder enfrentar a la izquierda con claridad, porque creo que en este mundo polarizado el centro político se diluyó, si estamos en un país que se polarizó, y por lo tanto desde ese punto de vista creo que hay que saber tomar posiciones, y en ese sentido, a diferencia de lo que hubiese pensado, no sé, hace 6, 8 meses atrás, creo que hoy día, en esa polaridad, José Antonio Kast, digamos, define mucho mejor, yo creo que la gran mayoría de los chilenos, que lo que quieren es eso, quieren oportunidades, quieren un Chile justo, quieren poder tener, que no abusen de ellos, pero no quieren violencia, quieren que los carabineros puedan hacer su pega, sin que los insulten, que a las personas que cometen delitos puedan ser detenidas y llevadas a la cárcel, y que aquellos que trabajan más puedan tener oportunidades de llegar más lejos, y que no nos pongan un techo de vidrio ni nos saquen los patines. Entonces, me parece a mí que quien encarna eso de mejor manera hoy día es José Antonio Kast. El ambiente político está súper líquido y creo que las estrellas se alinearon de esa manera. Creo que Sebastián Sichel tuvo todo en sus manos para poder ser el líder de la derecha y, bueno, las cosas se dieron de una manera distinta, no aprovechó las oportunidades que tuvo y creo que ya las cartas están echadas. Senadora, pasemos a la acusación constitucional contra el presidente. Finalmente fue rechazada por el Senado. ¿Qué opina? Yo doy, por suerte se rechazó, porque creo que eso da cierta dosis de esperanza, porque lo que no puede suceder en un país es que por mayorías circunstanciales se pongan o saquen presidentes por secretaría, porque acá los presidentes tienen que, a menos que haya una causa judicial probada, una sentencia judicial, cosa que no había en este caso, las mayorías circunstanciales del Senado, porque le gusta o le deja de gustar, porque está de acuerdo o no está de acuerdo con un presidente, no puede sacarlo por secretaría, porque eso es atentar contra la democracia. Si nos gusta o no, Piñera fue electo democráticamente y por lo tanto lo que corresponde es que una vez que termine su mandato pueda ser reemplazado porque la ciudadanía así lo diga, porque si no, ¿qué cuesta que cualquier mayoría circunstancial junte 10 diputados y empiecen a acusar constitucionalmente a cualquier presidente? Hoy día es Piñera, pero después puede ser otro. Y yo creo que eso deteriora la institucionalidad y deteriora la democracia y nos transforma en un país inestable, es decir, de verdad en donde la democracia pierde institucionalidad. Y eso creo que es muy malo para Chile. Este miércoles, luego de conocida la decisión del Senado, se reunió el presidente con sus ministros y a la salida el mandatario dijo que hay que trabajar por el legado de la segunda administración de Sebastián Piñera. ¿Cuál cree usted que es el legado que dejará esta administración, o si es que hay un legado? No, yo creo que se hicieron hartas cosas en este gobierno, pero hay que reconocer que fue un gobierno súper difícil porque nos tocó el estallido social, después la pandemia. Pero yo, si tú me toca el minuto de evaluar, creo que sin duda el gobierno fue tremendamente eficiente en el manejo de la pandemia. Creo que hoy día nosotros estamos viviendo incluso un rebrote de la pandemia, pero con una... Es decir, pero con consecuencias sanitarias muy menores a lo que fue la primera y segunda ola, porque estamos todos vacunados,
Y eso no es casualidad, eso no pasa por casualidad, eso pasa porque hubo gestión, porque hubo personas que se preocuparon de negociar las vacunas para que estuvieran oportunamente en Chile, para que se hiciese, para que pudieran llegar a cada rincón de Chile, para que estuvieran los test PCR gratuitos en nuestro país, para que en definitiva podamos ir poco a poco retomando la normalidad, a pesar de que todavía seguimos conviviendo con este virus que tanto daño le ha hecho al mundo entero. Eso tiene que ver, obviamente, con el proceso de vacunación. En eso yo creo que hay bastante Eso consenso. tiene que ver con la gestión. No, es Por que eso. yo creo que eso tiene que ver con la gestión, porque no es solo la vacunación. La vacunación no es una cosa, no, eso tiene que ver con la programación, con la capacidad de avanzar. Y creo que eso ha sido la mitad del gobierno. Sí. Llevamos 2 años en pandemia. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que más ha habido en este gobierno, lo que más ha habido es pandemia. ¿Y cree usted que también desde que regresamos a la democracia políticamente, en el manejo, en ese ámbito de un gobierno y también en su relación con el oficialismo, este puede ser el peor gobierno desde esa época que le menciono? No, yo sinceramente creo que si este gobierno, si a la expresidenta Bachelet le hubiese tocado el estallido social y esta pandemia, probablemente estaríamos infinitamente peor, porque no estoy muy segura que hubiesen podido gestionar todo el manejo sanitario de la forma en que lo hizo este gobierno. De verdad creo eso. Y tampoco que hoy día, si bien estamos endeudados como país fruto de todas las ayudas sociales que se han entregado, es decir, se ve con cierta esperanza el futuro, si no estamos en un país que está al borde de la quiebra. Y por lo tanto, a mí me parece que este gobierno no es posible compararlo con otro, porque yo creo que no hay ningún gobierno en la historia de Chile en que le haya tocado en tan poco tiempo un estallido social como el que vivimos, en donde gente empezó a quemar el país por los 4 costados, y el mundo político, y la mitad del mundo político, o parte del mundo político, además validaba esa violencia y no la condenaba abiertamente, y le quitaron el respaldo a las policías para que pudiera controlar esa violencia, y posteriormente no terminamos de salir de eso y nos metimos en una pandemia como la que tenemos. Entonces es súper difícil controlar. Ahora sí, yo tengo una visión crítica en algunas cosas que hubo, como sobre todo en el manejo del 18 de octubre, en términos de lo que fue la falta de respaldo a Carabineros. Creo que en un país, en una democracia, tiene la obligación de defenderse. Tiene no solo el deber, no solo el derecho, tiene la obligación de defenderse. Y uno no puede defender en la democracia de la violencia, como la que estábamos hablando, si no es con el uso de la fuerza legítima. Por eso existen las policías, porque si no sería la ley de la selva. Y creo que ese respaldo institucional a Carabineros creo que faltó en sus momentos, fruto de toda la situación compleja que estábamos viviendo. Senadora, hemos hablado de las presidenciales, también del legado o no del actual presidente. ¿Cuál es su pronóstico para las parlamentarias también del domingo? ¿Podríamos tener una representación en el Congreso similar a las últimas elecciones o usted cree que va a cambiar? Yo creo el resultado de nuestro sector en la Cámara de Diputados no va a ser muy bueno. No tengo contado en los dedos de la mano cuántos vamos a perder, pero yo creo que el resultado de la Cámara no va a ser muy bueno. Sin embargo, yo tengo la esperanza que en el Senado mantengamos una buena representatividad. Y yo creo que además en la presidencial lo más probable, lo que yo creo, es que pase Boric y Kast a segunda vuelta. Senadora, ¿pudo ver en la publicación de Ciper Chile de hace más o menos una hora? No, porque le voy a decir que estaba en Quirihue, está sin señal, no sé qué es lo que salió en Ciper Chile. Mire, le hago un resumen. Se publicó que 7 asesores de la actual candidata senadora por la región metropolitana, sí, Karina Oliva, entregaron boletas al CERVEL por 137 millones de pesos durante la campaña de la misma Karina Oliva a gobernadora. 137 millones de pesos para 7 asesores, poco menos de 20 millones de pesos para cada uno. ¿Qué le parecen esas cifras?
Yo creo que tiene que dar una gran explicación, porque ellos eran los aladines de las boletas ideológicamente falsas, y eso tiene tiene todo el olor de ser exactamente lo mismo. Si se hizo una ley para poder controlar, es una ley de financiamiento electoral, y por lo tanto no corresponde que hoy día se estén financiando campañas a través de boletas honorarios. Por lo tanto, a mí me parece que tiene que dar una muy buena explicación, y a mí yo esperaría que la Fiscalía actúe de oficio, como lo hizo muchas veces hace algún tiempo. En general, en la política, ¿los asesores están demasiado sobrepagados? Lo que pasa es que en una campaña no hay asesores, en una campaña hay gente que trabaja en la campaña. Posteriormente pueden haber asesores que en el caso de los parlamentarios está regulado los montos que se pueden con que se pueden pagar, y en el gobierno está todo eso a través de la ley de transparencia, y por lo tanto en una campaña no existen asesores. Eso no es cierto. Acá, es decir, ¿asesores de qué? Lo que hay son colaboradores de campaña, y sin duda un monto de 20 millones de pesos para un colaborador de campaña es extremadamente alto. Entonces eso huele mucho, a menos que ellos pudieran explicarlo de alguna manera. Eso es como cuando tienes cara de gato, olor de gato, y maulla como gato y me dicen que es ratón. No, esto tiene todo el olor a lo mismo que ellos tanto criticaron, que son boletas ideológicamente falsas, y debieran dar una explicación para decir por qué no lo son. La ley de rendición de gastos es demasiado laxa, el CERVEL no hace un buen trabajo, al menos como el que uno pensaría, para precisamente vigilar estos gastos, porque miren, le voy a citar una parte de la publicación de CIPER. Un miembro de su equipo cobró alrededor de 8 millones mensuales por 5 meses. Son 40 millones en una campaña. Otro cobró 10 millones solo por trabajar en la segunda vuelta, un mes. 10 millones. Otros colaboradores cobraron cerca de 5 millones por mes, y un asistente se le pagó 4,1 millones mensuales. ¿A cualquiera le gustaría ganar ese dinero, senadora? Así es. Mira, pero yo creo que lo bueno de la ley que existe es que esos datos son públicos y están publicados en el CERVEL. Yo creo que acá, y por eso son públicos, para que todo el mundo pueda revisarlos, porque evidentemente no resulta razonable que hayan asesores que en tiempos de campaña, cuando uno trabaja para poder ayudar a otro, para que lo represente, porque cree en el proyecto que está llevando adelante, podrás tener uno, a lo mejor tu jefe de campaña, que a lo mejor puede ser una persona que tenga un sueldo un poco más alto, pero no de esos montos que están ahí. La verdad es que eso es bastante curioso, y yo creo que es bueno que el CERVEL pueda, es decir, obligue a transparentar esos gastos, porque de otra manera no tendríamos cómo saberlo. Senadora Van Rysselberghe, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile, y seguramente el domingo, con los resultados, restableceremos el contacto. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, porque tengan también ustedes una muy buena tarde.